un libro histórico del Nuevo Testamento, o el único libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles, donde en ese libro encontramos historia, valga la redundancia, pero también algunas bases doctrinales y otras que son transicionales, o que el escritor trató de darle realce a un momento donde, por ejemplo, dice ahí, y se bautizaron en el nombre de Jesús, pero no quiere decir que esa es una regla, sino que está poniendo de contexto que la gente no creía en Jesucristo como resucitado. Entonces estaba sentando un precedente, porque el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quisiera llevarlo a capítulo 8, versículos del 26 al 31. Hemos titulado la meditación de esta hermosa, en este hermoso momento, déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Cuando lo tenga me da un fuerte amén y leemos la escritura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así el Señor en su palabra. Un ángel del Señor, note, un ángel del Señor. ¿Por qué dice un ángel del Señor? Porque hay ángeles caídos que están al servicio de Satanás. Entonces no hay que tener mucho cuidado cuando esa persona, pongámosle el ejemplo así, ese príncipe disfrazado de sapo. No es príncipe, hermano, es un demonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿qué dice? Desierto. Y si es desierto, era desolado. ¿Ok? No había nadie. Dice, entonces él fue y se levantó obedientemente, y sucedió que un etíope, no judío, sino un etíope, un tomado como gentil, aparte, dice que era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, él administraba lo de esta reina, había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro, bueno, por lo menos tenía carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, esta parte es clave también, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ok? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este hermoso momento que nos permites aprender de tu palabra, o algunos, Señor, reafirmar lo que ya sabemos o aplicarlo a nuestra vida espiritual. Tu palabra es eterna y pedimos, Señor, que nos hable al corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, convence, redarguye, exhorta o reprende en nuestras vidas de fe, Señor. Sobre todo, Padre, que tengamos claro por qué nos trajiste o por qué tu Espíritu Santo puso en nosotros interés, disciplina, convicción de poder estar conectados, Señor, ahora. Por eso suplico que los distractores, Señor, no sean un obstáculo en nosotros, sino los venzamos a través de nuestro hermoso interés de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hermanos, este mensaje al ver a Felipe, al ver o estudiar a este hombre llamado Felipe el Evangelista, vemos acá que vamos a aprender que te dejes usar por el Señor en ciertos casos donde Él sabrá la forma de poner en tu corazón. Dios va a buscar la forma. En este caso dice que le habló un ángel, otras veces hablaba a través del Espíritu Santo. Dios tiene sus maneras, pero lo importante es que al final tú puedas dejarte usar por el Señor en ciertos casos donde Él va a saber la forma de poner en tu corazón para que cumplas algunos de sus propósitos. Especialmente, hoy hay que tener mucho cuidado en esto,
para ensanchar su reino, no dividir su reino. Hay algunos que dicen, pastor, tengo el llamado y póngale hermano Helio, ¿verdad? Pastor, mire, yo quiero abrir una misión aquí a 5 blocks del tabernáculo de Hollywood. Usted no está haciendo misión, hermano, usted está dividiendo el reino o está compitiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vemos acá que hubo alguien que tenía la intención de conocer a ese Dios de los judíos. Y esa sed que tenía, Dios le puso a alguien para mostrarle el camino, para que conociera la verdad. En este caso, ¿qué sucedió con esto? ¿El reino se dividió? ¿El reino se restó? No, el reino se multiplicó. Entonces, incluso hay muchas, ¿cómo se le llaman, hermano? Historias acerca de este etíope que llevó el evangelio allá a Alejandría. Bueno, hay tantas historias que se cuentan que no son verídicas, pero imagínense, así como la mujer samaritana que se convirtió en una portavoz en esa área. Pero mi punto es, hermanos, que hay que aprender a dejarnos usar por el Señor. Yo no sé si usted como cristiano ha dicho, hey, este se está dejando usar por el diablo. O sea, porque en nuestra concepción alcanzamos a ver que las cosas que está haciendo, que las cosas que está diciendo, que las cosas que está actuando no van acorde al orden establecido por Dios. Entonces decimos, esta persona está actuando mal, está actuando de mala fe. Hay agendas ocultas, no hay información. Entonces decimos, a mí esto no me parece bien, no olfateo que esto viene de Dios. Ahora, pero fíjate, en este caso vemos a un hombre llamado Felipe, y yo quiero comenzar con ese contexto. Acuérdate que el desarrollo para que un gentil formara parte del nuevo pueblo llamado la iglesia, digo el desarrollo porque al principio hubo conflictos, hubo luchas, y todas estas evidencias, estas historias abonaban al desarrollo de que no solo para los judíos era el evangelio, no solo para los judíos era la buena noticia, sino también para todos, incluyendo a este hombre de África. Entonces, primero, hermanos, yo quiero destacar esa buena relación que tenía este hombre llamado Felipe. ¿Por qué le digo una buena relación? Porque en mi poco cristianismo, hermanos, o no sé si algunos van a estar de acuerdo conmigo, hermano, hay tanta gente que tiene comezón de oír, pero realmente es su espíritu religioso. Recuérdese, hermano, que Dios nos puso alma, cuerpo y espíritu, y ese espíritu nos lleva a buscar ese ser sobrenatural. Pero nunca vas a estar satisfecho, número uno, si no tienes a Cristo en tu corazón, y nunca vas a estar satisfecho si toda la vida lo quieres buscar a través de tu percepción y no a través del propósito de Dios. Entonces, mis amados hermanos, para mí, la gente que tiene muy mala comunión con Dios, no que pasa metido en estos tiempos de pandemia y que no abrimos las iglesias, no estén conectados. No, sí, yo veo que hay gente que pasa conectada por un lado, conectado por otro, y ahí le llega la aplicación, y pues hasta cierto punto como que hay que tener mucho cuidado para no perder ni la identidad ni a la iglesia local que pertenece, por un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la gente con mala comunión con Dios, número uno, carece de paz. Para mí, una persona con mala comunión con Dios carece de paz. Y fíjese, y ahí lo ve subiendo versículos bíblicos, y ahí lo ve hablando de Dios es amor, pero viven una vida en conflicto. Una vida, hermanos, de perros y gatos. Entonces, para mí eso refleja que tienen una gran religiosidad, pero poca comunión con Dios. Una persona, hermanos, que tiene una mala comunión con Dios puede tener un alto grado de religiosidad. Su Biblia debe ser bien grande, el cargo que ostenta en la iglesia ha de ser prominente, pero ¿sabe qué? Carecen de amor. Les da igual el destino eterno de una persona. Les da igual, hermano, si puede o no ayudar a alguien, porque carece de amor.
Y esto es lo que debe de prevalecer en un buen cristiano: paz y amor. También, hermanos, una persona que carece de una buena comunión con Dios, hermanos, tiene poca fe. O sea, hay gente que está pasando ciertos momentos difíciles, pero el que tiene fe no pierde la confianza en Dios. Aún así esté pasando por un valle difícil, aún así esté pasando por momentos que no entiende, va a decir siempre: yo sé que mi Redentor vive. Va a decir en algún momento: bueno, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bueno, Jehová quitó, Jehová Dios, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. O sea, le va a caracterizar una confianza, le va a caracterizar una esperanza, que es la siguiente cosa que le carece a una persona que tenga que carezca de buena comunión con Dios. Por eso le digo, para mí, hermanos, en este punto, en estos tiempos, no adolecemos de un ejemplar de la palabra. Usted puede accesar a un website gratis, usted puede comprar un ejemplar de la palabra en la mejor versión que usted quiera. Usted puede comparar, y hoy no sufrimos del adulteramiento de la verdad, hoy sufrimos del comezón de oír. Hoy sufrimos de aquellas personas que su intención no es conocer la verdad, sino es su intención de mitigar su sentido religioso, pero realmente quieren no quieren ser corregidos, no quieren ser formados, simplemente son personas que solo quieren oír. ¿Por qué, hermanos? Entonces hay un momento, en el momento de la prueba, un momento de dificultad, hermanos, si algo que nunca pierde un buen cristiano se llama esperanza. Significa dos cosas: su prueba no va a ser para siempre, y dos, su cuerpo tampoco lo va a resistir. O sea, o una de dos, pero al final lo importante es que usted sigue siendo pertenencia de Dios. Entonces, usted no pierde la esperanza. Y muchos de nosotros, si usted supiera por las cosas que hemos pasado, por los zapatos rotos que hemos andado, por la ropa usada que hemos andado, y eso no nos avergüenza, sino nos recuerda el Dios de donde nos ha sacado. Entonces, mis amados, pero nunca perdimos la esperanza. Anduvimos en sus caminos no por lo que nos daba, anduvimos en sus caminos no por gozar de prosperidad, anduvimos en sus caminos porque hemos encontrado al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, una persona que tiene mala comunión con Dios, carece de paz, de amor, de fe, de esperanza, de gozo, toda la vida anda enojado. Hermanos, una persona que tiene una mala comunión con Dios solo anda enojado. Solo anda enojado, todo le enoja. No, hermanos, la vida es para sonreír más y enojarse menos. ¿Sabe? Yo ya solo me falta un año para cumplir 50. No, hermano, yo complicarme a esta edad por ciertas ovejas rebeldes, por ciertos hermanos que toda la vida hacen las cosas como ellos quieren. No, hombre, solo hay que sacudir el palo y seguir. Pero que yo me voy a estar amargando, que yo me voy a estar complicando, no. Primero, no me voy a complicar ni con mis hijos, ni con mi mujer, mucho menos con alguien que no quiera atender un buen consejo. Simple, punto y sencillo. Porque yo quiero seguir viviendo, hermano. No, yo no quiero que por andarme perdiendo la paciencia con cierta gente ahí me van a meter mi par de marcapasos. No, hermanito. Entonces, pero una persona, oiga bien, carece de gozo. Una persona que tiene mala comunión con Dios. En cambio, cuando usted, fíjese, usted anda triste, usted no pasa desapercibido cuando Dios quiere hacer algo. No sé si ustedes ya han escuchado esta expresión: me hizo el día, dice usted. Entonces Dios todos los días te quiere hacer algo hermoso para que sonrías, para que te llenes de esperanza, para decirte que no estás solo, para decirte que te va a acompañar todos los días. Dios siempre hace algo bonito, hermano, para estimular tu fe, para decirte: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Pero una persona que carece de mala comunión con Dios, ¿sabe qué es lo que le pasa? Tiene una mala doctrina. Tiene una mala doctrina.
Hace poco estaba viendo yo como un resumen, y quiero respetarlo, pero no lo comparto, acerca de la Santa Cena virtual. Estaban diciendo que no era correcto, porque cuando dice y lo partió, consideran ellos que lo que yo he partido, este pan que yo parto, usted tiene que tenerlo también, porque él de ahí le dio al Señor. Les digo, le están perdiendo, y soy poco, quizás es la segunda vez que yo me entrometo en esos videos para opinar. La segunda vez porque no me gusta ser de esos personas, no me gusta debatir mucho. Entonces, pero les puse, ustedes le están dando realce más a los elementos que al significado. Entonces ya estamos como los demás. Nos estamos volviendo religiosos. Esa es mi humilde opinión. Yo no comparto eso. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque a mí esta pandemia a mí me ha dejado muchas y grandes lecciones. Sigo aprendiendo que los dogmas no te acercan a Dios, y que hay convicciones que no están basadas en la palabra y no te acercan a Dios, porque en el momento te das cuenta que son cosas diferentes. Hay cosas que, créemelo, para mí hay cosas que Dios me ha volado los sesos, pero esta es mi humilde percepción. Entonces, pero una persona que carece de buena comunión con Dios toda la vida va a creer lo que oye por sobre lo que lee, porque no anda buscando la verdad. Anda buscando donde se siente bien, donde le enseñaron mal, y así quiere buscar un lugar para seguir ahí. Y esto, hermano, yo he visto, mire, profesionales que siguen pensando de manera equivocada en la parte bíblica, aunque usted les muestre 2, 3 versículos, siguen justificando el error ese. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren tapar su pecado, porque no quieren salir de ahí. Ellos están abrazando la salvación por medio de una religión, y la religión no salva. Usted puede seguir donde usted quiera, pero acepte que solo Cristo salva. Acepte que solo Cristo perdona pecados. Acepte que una persona una vez muere, o está en el cielo o está en el infierno. No hay términos medios. O sea, son verdades. Acepte que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Acepte que la fe de un cristiano no está basada en la autoridad de un hombre, sino en la palabra de Dios, por sobre los mandamientos de hombres. Pero entonces, esta mala comunión, ¿cómo termina la persona? Insatisfecha. Insatisfecha. Hermanos, a mí me enseñaron como principio. Yo el domingo prediqué un sermón por la tarde. Les decía, he perdido mi juventud, pero no el deseo de caminar con Dios. Y algunas cosas que trato yo de dejar como enseñanza, digamos, ¿verdad? Ya como un anciano de la iglesia, no porque estoy muy viejo, sino que veo que funcionan. Nos decía el pastor general a nosotros los predicadores, no le restaba a lo que se nos enseña en un seminario a depender de un diccionario bíblico, a depender de una concordancia Strong, a depender de un atlas bíblico, a depender de 1, 2, 3 comentarios, a depender de tener 3, 4 traducciones de la Biblia. Pero todo eso no te sirve si no tienes el corazón correcto para leer tu palabra. Muchas veces la palabra de Dios es suficiente. Y yo no sé a los que predican si han pasado por ahí, donde usted ha comenzado leyendo ¿cómo se llama? El comentario de Matthew Henry, se ha ido al de Bacon, se ha ido al mundo hispano, y ha buscado, y Dios no te da nada porque no has comenzado por lo correcto, que es oración, humildad y sobre todo leer tu palabra, su palabra. Entonces después, cuando ya te ha llenado, cuando eso te ha fortalecido, entonces viene y todo eso
demás te es útil, pero no, primero la Biblia. Entonces, hermanos, yo quisiera que usted, en estos tiempos, donde lo van a invadir de un montón de notificaciones, le van a invitar un montón de cosas, tenga cuidado a no descuidar su comunión con Dios y meterse en ese grupo de religiosos que solo tienen comezón de oír. Y digo comezón de oír porque qué bueno que usted escuche 80,000 sermones, pero que se vea reflejado en sus cambios, que se vea reflejado en su crecimiento espiritual sería. Que no piense de la misma manera, porque hay gente que es demasiado, piensa demasiado a la antigua. Cosas que, hermanos, ya no van, quieren convertir cultura de un lugar en doctrina, cuando eso no es así. Yo he visto que la corbata tiene tradición pagana. La corbata. Y hay gente que dice, no, es que la persona para ser santo tiene que andar corbata. O sea, hermanos, vivimos en este mundo donde la cultura no es sinónimo de santidad. Sino debemos de aprender o aceptar o a caminar de decir, Señor, te puedo pedir un favor, dame un corazón que realmente te mantenga agradado. Que realmente tú veas que yo estoy haciendo las cosas, que tú me confirmes que yo estoy haciendo las cosas bien, no que yo crea que estoy haciendo las cosas bien. Es tan diferente, hermano. Pero bueno, entonces mira, para dejarte usar por Dios, yo encuentro en el proceder de Felipe 5 principios que vamos a aprender rápidamente. Número 1, hermanos, mira, para dejarte usar por Dios será importante aprender, dije aprender a oír la voz de Dios. Esto no hay una regla, usted va a tener que aprender a identificar cuando Dios le está hablando directamente a usted. Algunos hemos aprendido que abrimos la Biblia, un versículo, una palabra, decimos, esto es para mí. O sea, usted tiene que aprender. Otros nos pone un sentir, nos lo confirma en la palabra, nos lo confirma en otra persona, pero usted tiene que aprender a identificar cuando es la voz de Dios o la voz de los hombres. Eso es muy importante. Mire, acá dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor. ¿Por qué obedeció Felipe? Porque estaba convencido que Dios estaba utilizando a ese ángel. No sé si usted ha tenido ese tipo de experiencias que de repente alguien le confirma lo que usted ha pensado. Alguien le confirma, fíjese hermano que estaba pensando que sobre este proyecto, fíjese que yo también. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Uniendo dos sentires para llevarlos a cabo. Entonces uno lo siente y siente conflicto, será sandía, será melón, pero viene y la otra, y usted dice, no es casualidad, es de Dios, afirmamos. Entonces, piense, todo comenzó con Felipe. Felipe llevaba un rumbo, Dios lo desvió, pero ¿cómo se desvió? Porque él quiso, porque él tuvo la corazonada, porque él tuvo su apreciación. No dice acá qué forma había adquirido el ángel, porque en ocasiones un ángel se presenta como persona y usted no lo percibe que es un ángel. ¿Sí? O sea, es una persona que, cuando digo persona, es alguien que usted nunca ha visto. Nunca ha visto, simplemente Dios lo usa, se le presenta. Yo siempre hago la broma, pero yo tengo conflicto cuando me salgo de los freeway y veo a alguien pidiendo y dice, tengo hambre. Y yo digo, ¿y será Jesús que está ahí disfrazado de homeless? Y empiezo ahí a seriarme todo. Sí, o de repente alguien a usted le dice, joven, no vaya a cruzar por ahí porque ahí están asaltando. Y se dirige exactamente a usted. O sea, Dios tiene sus maneras, pero usted tiene que aprender.
Porque, hermanos, muchas veces usted va a escuchar palabras engañosas de Satanás. Si no vea, Satanás, hermano, a usted le va a usar la Biblia, y si usted no la conoce y la sabe interpretar, usted se va a aventar cuando el diablo le diga a usted: el Señor dice que va a mandar ángeles y te va a cachar cuando te lances. Ya veo a Helio aventado, hermano. O sea, mira, y empieza, porque Satanás, ¿qué utiliza para tentarnos? La misma palabra. Y si no hay buena interpretación, por eso incluso la alabanza, hermanos, si no entendemos lo que estamos cantando, perdóneme, usted no está adorando a Dios. Usted no le está exaltando, porque no entiende qué es lo que le está diciendo a Dios. Entonces, bueno, sigamos. Miren, hermanos, dice ahí: un ángel habló a Felipe, lo mandó, le dice: levántate, ve hacia el sur y ve por el camino, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual que le dice, ese camino ¿cómo era? Desierto, inhóspito, solo. Piense, por favor. Piense en ese momento donde Dios te está llamando a un lugar solo. Algunos quizás no irían, algunos no tuvieran la disposición, pero este hombre supo identificar que era Dios que lo estaba mandando. Luego dice que se encuentra con un hombre etíope. O sea, perdóneme, pero Pablo, por ejemplo, cuando hizo los viajes misioneros, ¿dónde comenzaba a evangelizar? En las sinagogas. Por ahí comenzaba él siempre. Entonces, hermanos, lo importante para una buena comunión con Dios, se lo hemos repetido: usted no puede tener una buena comunión con Dios si usted no sabe orar. Y esto lo adolecen los padres, las madres, los jóvenes, los pastores, los servidores. Nos gusta hacer oraciones para exhibirnos. Nos gusta venir aquí a orar y a decir y a clamar y que nos vean en Facebook. Hermano, no digo que esa oración es mala, pero ¿cómo está tu oración íntima? Tu oración personal. Nos gusta que nos den like. Quiero ver cuántos likes le han dado a mi oración. O sea, hermano, qué tremendo cómo estamos ahora. Qué tremendo cómo estamos ahora, porque realmente no tenemos una buena comunión con Dios. La oración, la lectura bíblica, le he dicho, mientras usted más conozca de la Biblia, menos lo van a engañar. Hay que saber escuchar predicaciones sin prejuicio. Eso es tan importante, hermano. Cuando usted tiene sed de la palabra, tiene que escuchar predicaciones sin prejuicio. ¿Qué significa, hermano? Bueno, primero, ¿verdad? Yo siempre le recomiendo, si usted está en una iglesia local y ese pastor al cual usted está ahí no lo considera su pastor, busque una iglesia, hermano, donde usted crea en su pastor. Pero no puede estar en una iglesia donde usted va a creer lo que para mí no me convence, es insuficiente, no, necesito más palabra técnica. No, entonces busque uno de esos. Pero usted no se está alimentando, usted no se está edificando. ¿Por qué? Porque escucha la palabra con prejuicio. Yo le conozco la vida a él, yo le conozco sus movidas, y tiene toda la razón, porque usted no tiene movidas. No, pues sí, hermano, hay gente que como es de atrevida a hablar y de juzgar, olvidando que también usted es igual o peor. O sea, el pecado del que predica tal vez es diferente al suyo, pero son iguales delante de Dios. Entonces eso muchas veces le resta al que está escuchando el poder edificarse sin prejuicios. También si tal vez el predicador te cae mal. Mire, yo le voy a explicar esto, algunos acá. Mire, hermanos, hay predicadores que algunos no comparten ni su doctrina ni nada. Pero Jesús dijo, el que no es con nosotros es por nosotros. Y si en la voluntad de Dios está, no sé si voy a usar este nombre, pero para muchos no es correcto, hermanos, no es correcto. Pero digamos que
teológicamente. El profundo, el conocedor de la palabra, condena las prácticas y cierta doctrina del pastor de Guatemala, Cash Luna, por ejemplo. Y usted no, es que yo no puedo. No. ¿Y qué tal Dios quiere hablarle algo a través de él? Pero porque usted dice que no. ¿Y qué tal Dios va a usar ese versículo bíblico que va a leer él? Pero como usted está prejuiciado, si él nomás y lo pasa porque usted es bautista y Dios quería hablarte. Mira los prejuicios, yo le digo porque me ha pasado. Había un pastor, me declaró pecador igual que usted, me caía mal, ya no, ya el Señor ya sanó mi herida. Hermanos, un día lunes yo sediento de la palabra y lo veo ahí parado predicando en Familias en Victoria del Taber Central. Sí, a cambiarlo iba cuando me dijo el Señor, bueno, ¿tenés sed de la palabra? ¿O andás buscando escuchar lo que tú quieres oír? Escúchame, hermano, yo me edifiqué con esa predicación, con el pastor que me caía mal. ¿Qué tuve que hacer, hermanos? Quitarme los prejuicios y las cosas personales. La fe, hermano, tiene que ir más allá. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Escuchadlo todo, retened lo bueno. Esto no es recomendable para alguien que no tenga un fundamento bien establecido o la madurez correcta. Hermano, mire, nosotros, quizás con el hermano que canta aquí también, podemos escuchar una predicación de un predestinado. Yo no imito su predestinación. Puedo conocer una persona de que cree en el bautismo del Espíritu Santo, que es que para usted ser bautizado tiene que hablar en lenguas como norma. Yo escucho todo lo demás y eso lo desecho. Podemos escuchar predicadores que pierden la salvación. Yo escucho todo lo bueno y yo sigo afirmando que mi salvación no la pierdo. O sea, pero tenemos esa capacidad. Pero ya si usted de repente tiene dudas y dice, ay, quizás los del Taber están equivocados con la salvación. Quizás los del Taber están equivocados con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted no está preparado. Es ahí el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, para tener una buena comunión con Dios, ¿sabe qué se necesita? Capacidad, dones, privilegios, dinero. No, un corazón sencillo y humilde. Un corazón sencillo y humilde para Dios. No capacidades. Un corazón sencillo y humilde. Por eso, para dejarte usar por Dios, mira, Felipe nos deja una gran lección. Aprendió él a oír la voz de Dios. En segundo lugar, hermanos, para avanzar, para dejarte usar por Dios es importante ser pronto para obedecer sus peticiones. Ser pronto. Algunos decimos, es que yo hace 5 años le prometí algo a Dios que me estaba pidiendo. 5 años. Cuando Dios, fíjese, esto es muy importante. Yo quiero que entienda la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios lo deja a su libre albedrío. Significa que es usted el que va a tomar la decisión. Dios no. Por ejemplo, la salvación es una. Dios dice, yo quisiera que sea salvo Israel, pero tú lo vas a decidir. No yo. Yo deseo, pero tú lo decides. Y hay cosas que no, que en su soberanía Dios quiere que usted las haga. No las va a hacer otro. El caso es, por ejemplo, Jonás. ¿Andaba a Nínive a predicar? Pues no, él se fue para otro lado. Y bien pudo haber dicho Dios, pues me voy a buscar otro. Si yo puedo, hoy hay miles que puedo escoger. Pero Dios dijo, no. Yo quiero que vos vayas. Y le hizo la vida imposible a Jonás para que cumpliera su propósito. En ocasiones Dios así mismo hace con nosotros. Nos hace la vida imposible, nos mete por valles de sombra y de muerte para cumplir sus propósitos. Yo he estado
detrás de una celda, no adentro de la celda, detrás, gracias a Dios, y toco acrílico por cualquier cosa. He estado y me dice el hermanito: uy, pastor, yo creo que sí, Dios me está llamando porque yo le hice una promesa que iba a estudiar teología y lo había dejado de hacer. Y le digo yo: bienvenido al próximo ciclo, tal fecha son las inscripciones. ¿Qué hizo Dios para recordarle? Una cárcel. Recuerdo un joven llamado Jaime, también de la primera misión donde estábamos. Él duro para recibir a Cristo. Hermanos, la mamá lo llevaba para el día de la madre para que aceptara a Cristo, para el día del padre, para el día del niño. ¿De qué manera no tratamos de evangelizar a Jaime todo altivo? Venía un viaje para Estados Unidos y dijimos: vamos a orar, mira, recibí a Cristo porque en el camino te puede pasar cualquier cosa. No, yo no necesito de Jesús. En el camino casi lo matan, lo golpean, le hacen una operación exploratoria porque le dañaron todos los órganos. Una operación desde acá del cuello de la laringe hasta, hermano, pasado lo que es el ombligo. Y no sé, fíjense cómo son las cosas. Ningún teléfono recordaba sino que soy el del pastor. Y me mandan a llamar. Y cuando lo veo postrado, que estaba casi a punto de morir, no crea que comencé yo: vamos a orar para que Dios te sane. ¿No sabe qué le dije? Te voy a hacer una pregunta. Y así como estás, ¿te vas a seguir resistiendo a recibir a Cristo como tu Salvador personal? Un llanto que pegó ese joven: yo quiero recibirlo ahorita, por favor, pastor. Que Dios tiene sus métodos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hermano, mire, dice en el versículo 27, 8:27, entonces se levantó y se fue. Obediencia inmediata. No se resiste, hermano. En ocasiones, por andarnos resistiendo a obedecer los planes de Dios, nos perdemos de grandes bendiciones. Se lo voy a repetir. En ocasiones, por andarnos resistiendo a la voluntad de Dios, nos perdemos de grandes bendiciones. Algunos piensan mucho para obedecer a Dios, pero piensan mucho. Hermanos, cuando tengas dudas, busca consejos y confirmaciones. Cuando tengas dudas, busca consejos y confirmaciones. Dios sabe cómo encauzar al que anda buscando adorar en espíritu y en verdad. Dios sabe cómo te va a llevar. Dios sabe las maneras, la persona, la circunstancia que va a usar para llevarte a los caminos de Dios. Hoy estaba hablando yo con un par de hermanas acá y una hermana me dice: pastor, Dios ya venía hablándome, yo me resistía. Y andaban buscando de Dios. Y al nomás se dieron cuenta, hace 11 años que abrimos nuestra iglesia, tenían duda, no sabían el contacto, no sabían el teléfono de nadie, no sabían dónde estaba la iglesia, solo escuchaban los rumores que iba a haber una iglesia por esta zona de acá. Y estaban parados en una panadería y la persona que estaba atendiendo era cristiano y se congregaba con nosotros. Les regala el periódico y desde la inauguración de nuestra iglesia, esas personas siguen con nosotros. ¿Qué hicieron, hermanos? Fueron prontos para obedecer. Y Dios se encargó. Ahora, dice que se levantó y ¿qué hizo? Se fue. Hermanos, por favor, no busques hacer la voluntad de Dios en la zona de la comodidad. No se puede. No se puede. En la fe es importante el sacrificio. Decía un hermano por ahí: ay, pastor, fíjese que yo no hago ayunos porque mucho me duele la cabeza. Y claro, te va a doler si no le estás dando de comer al cuerpo. Te va a doler la cabeza, te va a cambiar el temperamento y no estás sufriendo la carne, pues. Si todos esos síntomas son normales. Entonces, hermano, no busque, oiga bien, obedecer a Dios en la zona de la comodidad. Tiene que haber esfuerzo y sacrificio.
Ahora, mire el versículo 27 siempre. Entonces se levantó y fue, y sucedió que, ¿quién dice ahí? Un etíope, ok, de Etiopía, valga poderoso lo que acabo de decir, de África. Pero ¿qué tenía por característica? Era una persona que había sido castrada. ¿Sí? Le habían cortado su deseo sexual. Estas personas, hermanos, eran muy útiles en los reyes. Por ejemplo, cuando Daniel va a Babilonia, ¿a quién estaba a cargo? De un eunuco. También ellos cuidaban los harenes de las mujeres del rey, porque sabían que no se las iban a tocar, pues no tenían deseo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, mire, estas personas tenían esa cualidad. Ahora, dentro del judaísmo, ellos tenían prohibido hacer eso con las personas. Ellos no lo practicaban. Ellos no practicaban ese acto en el hombre. Porque recuerde que ellos tenemos la promesa de fructificar. Entonces, viene el Señor. Note, por favor, yo quiero que entienda el proceder de Felipe. Dice que se oyó la voz de un ángel, supo identificar que era Dios el que lo estaba usando a ese ángel, fue pronto para obedecer, lo manda a un camino de desierto. Algunos dicen, yo ahí no voy. No es que ahí es muy lejos, no es que ahí es muy oscuro, no es que ahí roban. ¿Cómo voy a entrar yo a hablarle del Señor a ese que está en el bar? O sea, viene y lo manda y le dice, acércate. Y cuando lo ve dice que es un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Hermano, ¿un etíope de parte de un judío estaba expuesto a la discriminación? Claro que sí. Si el judío también como bueno, bueno, pero como malo es malo. Me encanta, ¿sabe qué de este etíope? El deseo de buscar de Dios. El deseo de buscar de Dios. ¿Desde dónde había viajado? ¿Buscando qué? Adorar a Dios. Lo andaba buscando, no andaba lejos. Y eso era lo que Dios se encargó de que conociera la verdad. Dios se va a encargar siempre en uno de conocer, para que conozcamos su verdad. Entonces, hermanos, yo no sé usted si va a caer en ese círculo de personas equivocadas de evaluar a una persona por su apariencia. No, mira esa persona tiene cara de enojado. Hablemos de Helio. Pero tiene un gran corazón el hombre, o por lo menos ya se lo cambió su mala experiencia. En el amor, hermano, ¿cuántos tenemos la fea costumbre de evaluar a una persona por su apariencia? Ay, no, esa persona, mira, es enojada. ¿Ya trató usted con ella? No, mira, esa persona es una gran creída. ¿Ya trató usted con ella? Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a evaluar las personas por estigmas? ¿Qué dice alguna gente? Es que todos los mexicanos son malos. Momento, hermano, no se equivoque. Yo conozco mexicanos lindísimas personas. Es que todos los salvadoreños son malos. Bastantes, pero no todos. Pero nosotros nos venimos, hermanos, y permitimos. Es que todos los morenos son malos. No. O todos los morenos son haraganes, digamos. No. Muchos, pero no todos. Tenemos la fea costumbre de evaluar, de juzgar a una persona por los estigmas que se le han dado. Algunos religiosos creemos que una persona, porque es homosexual, es satánica. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Semejante tontería, semejante estupidez. Es una persona común y corriente como todos nosotros, que necesita de Dios igual que nosotros. ¿Por qué nosotros vemos de menos a una prostituta? Solo porque eso se gana la vida. Deje eso que ella y entre Dios lo arreglen.
Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros evaluamos a esa persona y decimos, ¿qué comunión con Dios va a tener esa mujer? Así decían los religiosos de los escribas, así decían los escribas y fariseos de los publicanos y pecadores, que no tenían una relación con Dios. Y sabe que muchas veces el Señor demostró que salían más rápido justificados que ellos, que esas personas que alardeaban de su santidad, alardeaban de su servicio y de sus sacrificios. Por eso, hermano, es importante dejarnos usar por Dios para sus propósitos. Es importante. Déjate usar por Dios para sus propósitos. En algún momento quizás Dios te va a poner que le hables a un homosexual del amor de Cristo, que le hables a una prostituta, que le hables a un ladrón. Yo no sé el sentir que te va a poner el Señor. Yo, hermanos, yo no siento que tenga el don de evangelismo como don, pero recuerdo una vez, ya le he contado varias veces en esta iglesia, que en mis primeros viajes de misionero a Chalatenango viajamos como por 3 años en el bus de la 125, terminal de Oriente. A la 1 de la tarde siempre estábamos mi señora, mi hijo y yo. 3 años y medio, 4 casi tenía mi hijo, el que ahora tiene 28 años. Me acuerdo que veníamos de regreso, como era un pueblo mucho más antes de la cabecera departamental, cuando ya ese bus pasaba por el desvío de ese pueblo, ya venían llenos. Si con esfuerzo nos lográbamos subir atrás o adelante, pero apretados. Mi esposa estaba embarazada, recuerdo yo, de una hija que se nos murió. Y ese trayecto como de 2 horas y media, 3, lo hacíamos parado. Nadie le daba el asiento a pesar de que mi esposa venía embarazada o mi hijo me tocaba sentarlo en el maletín, en el suelo. Ahí se me venía durmiendo en las rodillas. Para aquellos que no saben que nosotros venimos desde muy abajo, sirviéndole al Señor. Y me acuerdo que ese día yo venía, hermanos, agarrado así de un tubo horizontal, no vertical, porque el vertical dan ganas de bailar. Y sentí yo, hermanos, me empecé a sentir que me ahogaba. Pero un ahogamiento no de respiración, sino que estaba intranquilo. Yo no oí que me dijeron, anda a evangelizar o mira, hace esto. Yo me sentí intranquilo. Y no sé si el Señor me estaba, que así tuvo que haber sido. Empecé a caminar y le dije a mi esposa, creo, ya voy a regresar. ¿Y para dónde vas? Me dijo, porque la mujer todo quiere explicación, hermano. Todo quiere saber. Y entonces solo le dije, ya voy a venir. Y comienzo desde la parte trasera a pedir permiso. En algunas ocasiones me paré en alguien, disculpe. Y así como pude llegué hasta el motorista. Y le digo, perdone, ¿me permite hablar del evangelio de Cristo? Porque llevaba un gran musicón. Se me quedó viendo y me dijo, ¿va a ser rápido? Sí. Y le bajó volumen. Y empiezo a hablar del evangelio, empecé a predicar, les pedí que hicieran la oración, no sé cuántos la hicieron, terminó la oración y como que me pasó el éxtasis y me quedé yo, y qué bendito estoy haciendo yo aquí al frente. Y de ahí me venía, no sé cómo, de atrás para adelante, y cuando iba de adelante para atrás, iba, con permiso, iba tan como tímido, no sé. Y al final me dice el pastor que venía con nosotros, me dice, hey maestro, ¿y qué le agarró? Me dijo. A saber, le dije, todavía me lo sigo preguntando. Simplemente obedecí lo que Dios puso en mi corazón. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no lo hacemos por los prejuicios. Cuidado, déjese usar por Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, para poder dejarnos usar por Dios, miren el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, ¿qué hizo, hermano? ¿Le criticó su manera de vestir? ¿Le dijo que estaban equivocados, que ellos eran idólatras?
Dice que le anunció, ¿el qué? Las buenas nuevas de Jesús. Le dijo, el libro de Isaías que venís leyendo, eso tu pregunta que si está hablando del mismo o de otro, está hablando de Jesús, que él en su crucifixión no dijo nada y que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿De qué le habló, hermanos? De Jesús. No. Pero hoy, en nuestros tiempos, la gente, en lugar de hablar de Jesús, hablan de qué religión es la mejor. Eso no sirve. Hermanos, por favor, no compliquemos el amor del Señor. Por lo que más quiera, no lo complique. El mensaje siempre va a ser de buenas nuevas. Hoy nos levantamos con una noticia difícil, triste. Una explosión allá en el Líbano. Tenemos un hermano en Cristo que es de ahí. Triste, hermano. ¿Qué explosión más difícil? Qué difícil. ¿Por qué tenemos que orar nosotros? ¿Por qué tenemos que orar? Por esas personas que han sobrevivido, por aquellas personas que perdieron un familiar y además para que Dios envíe obreros a su mies. Para que haya gente valiente con el deseo de experimentar ese dolor y hablarle a esa gente de Jesús. Pero su mensaje es de buenas nuevas. Mire, hay gente que, ¿cómo la usa Satanás? Porque les perturba sus buenas intenciones. Yo me acuerdo una vez que estábamos, cuando trabajaba, ya casi termino, perdón. Hermanos, estaba con una persona que él, mire, era, no sé si me va a entender el hebreo, lépero. Hermano, sucio en la boca, mujeriego como no se da una idea. Pero él, yo lo recomendé que fuera a la iglesia y aceptó a Cristo. Y con el tiempo, no sé si a los 6 meses, él me dijo que quería servir. Y me dijo, ¿y yo puedo servir? Pues sirva, le dije. Si usted siente en su corazón, sirva. Y entonces había un miembro de la iglesia, solo que era de una filial, y era diácono. Y cuando nos escuchó que le dije que él, me escuchó que él quería servir, yo le dije que lo hiciera, empezó a decirle, prepárese, porque le vienen grandes pruebas. No crea, le puede venir un cáncer, no crea, se le puede ir la mujer, no crea, puede perder su trabajo. Mire, ¿sabe que después de todo eso que le dijo la persona esta, usada por Satanás, me dijo, pastor, yo creo que ya perdí las ganas de servir? La mies es mucha y los entorpecedores bastante también. Hay gente que cómo entorpece el buen trabajo de la iglesia. Perturban las buenas intenciones. Cuidado, hermano. Cuidado con estar peleando con la obra de Dios. Seamos diligentes en su obra. ¿Qué significa? Vámonos a la otro contrapeso. Dice Pablo a Timoteo, no impongas manos apresuradamente. No pongas a hacer algo a un neófito, especialmente a predicar la palabra. No se puede. Yo no digo que alguien no va a ser usado por el Espíritu para llevar un mensaje, pero cuidado si usted quiere enseñar algo que usted no sabe, algo que usted no domina, algo que usted no ha investigado. Usted solo va a hablar por hablar. Ese es el celo que tenemos nosotros. Y aquí sí, mire, vamos a tener cuidado de no poner inexpertos en la obra de Dios, irresponsables. No se puede, hermano. Gente que quiere servir cuando él le ronca la gana, cuando quiere, no se puede. Gente que está falto de compromiso, no se puede. Esa gente muchas veces nos restan el ritmo que la iglesia quiere tomar. Hay que ser diligentes en la obra de Dios. Muchas veces requiere ser discretos. Hay cosas, hermanos, que hay que tener mucho cuidado cuando se dicen, cómo se dicen y con quién se dicen. Créanmelo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero el evangelio, ¿qué es? Le dije, hablar juicio. No, primero hable de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cristo ha resucitado de entre los muertos.
¿Y con qué propósito? Para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y para terminar, hermanos, para dejarte usar con Dios, debes de saber identificar una buena intención. Una buena intención. Vaya, religiosos, aquellos que hoy dicen que hay que pasar 6 meses para después bautizarse, que tenés que recibir un seminario, ¿dónde está eso aquí? No digo que sea malo, no me malinterpretes, pero te estoy diciendo aquellas cosas que defiendes como norma bíblica cuando son dogmas de hombres. Porque se te puede presentar una persona que en su momento no ha recibido ese gran seminario, esa gran enseñanza, pero tiene todo el deseo en su corazón de bautizarse. Y no sabe si es la última oportunidad para él llevarse en la satisfacción de haber pasado por las aguas bautismales y tú serviste de piedra de tropiezo. Porque viene él y le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Eso es lo suficiente, hermano. Ahora, pero note la expresión, si crees de todo corazón, tienes que aprender a saber identificar una buena intención. Número 1, esto me lo enseñó el pastor Carlos Navarro de Brownsville, Texas, un copastor de nuestra iglesia. Dice que en las campañas o algo de repente se levanta un hermano, pastor, yo quiero servir porque están en ese primer amor y yo quiero venir aquí y yo quiero estar en el servicio, y le dice, cuando te pase la emoción, entonces volvé, porque queremos gente no emocionada, queremos gente de convicción. Y es cierto, mucho y aquí y allá. No, hermanos, esto requiere responsabilidad, requiere amor por su obra. Mire, si crees de todo corazón, ¿estás convencido? ¿A quién le sirves y por qué le sirves y para qué le sirves? Hermanos, existen momentos que nunca van a volver, aprovéchalos. Hay momentos que nunca van a volver, hay que aprovecharlos. Por ejemplo, con personas. Recuerdo yo una cena de servidores que estábamos, nunca nos imaginamos que ese día esa persona era la última vez que la íbamos a ver. Fue sábado, domingo el servicio, lunes se murió. Nunca. Aprovecha, aprende a identificar los momentos que nunca van a volver. Una hermana está hablando con su esposo y le dice, amor, mire, voy a entrar a la clínica, le hablo cuando salga. No llegó ese día. En ese momento que ella cuelga, él sufre un accidente y se muere. Así es la vida. Así es, hermano, impredecible. Por eso es que aprender a disfrutar la vida, sentirnos dichosos y a los seres que hoy nos rodean. Así es la vida, porque existen momentos que no van a volver. Hay momentos donde Dios te está diciendo, servíme, hombre, ya es hora, no te resistas. Porque Dios también, hermanos, Dios pide pero no ruega. Dios pide pero no suplica. Porque Dios tal vez lo quiere hacer, te está pidiendo y te está diciendo para que cumpla su propósito o para ser un medio de bendecirte, pero no ruega. No ruega. Con Dios no caben los importantes. Con Dios cabe los que están dispuestos a dejarse usar por Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.